saber comunicar mejor. La oratoria es un tema que no solamente sirve para dar un mensaje en grandes multitudes, sino también para el día a día. Yo les comento una anécdota. Yo soy ingeniero electrónico. Yo he visto a grandes ingenieros electrónicos con mucho más capacidad que yo, que ser humilde para aceptar, pero sin embargo, en las empresas en las que hemos trabajado, muchas veces ellos no han progresado. ¿Y saben por qué? Porque no han sabido comunicar. Y es en ese sentido que la comunicación, sobre todo al momento de sustentar proyectos, es ahí donde viene lo que es el arte de la oratoria. En la oratoria, como ustedes van a saber seguramente, o ya lo saben, que han habido grandes oradores en la historia universal. Hay un gran ejemplo que yo siempre lo tomo en cuenta, y seguramente que ustedes también, que es Demóstenes. Demóstenes, fíjense que incluso, además de ser un gran filósofo, él ha sido un gran pensador ateniense, griego, pero sin embargo él tenía una dificultad. Él era tartamudo. Pero cómo él domina, cómo él supera esa tartamudez. Él mismo, con una voluntad propia, ahí en Atenas, él caminaba por el mar Egeo, y él lo que hacía era se ponía unas piedritas en la boca. En otro caso también se ponía un lápiz o una pepa de olivo, porque allá en Grecia había o hay bastantes aceitunas o olivos, como se les conoce. Entonces él practicaba mucho. Se ponía acá una piedrita y buscaba pronunciar de manera adecuada, vocalizar, impostar la voz de manera adecuada para que luego sea reconocido y sea entendido. Fíjense que una de las grandes hazañas que él ya entendía era cuando entraba al debate en Grecia, era incontenible su verborrea. Ya dejó de ser tartamudo y más bien su capacidad mental con su capacidad de comunicación era un político, o fue un político prácticamente que hoy se convierte en un gran ejemplo para todos y cada uno de nosotros que queremos ingresar en el arte de la comunicación. Él decía la siguiente frase una vez que dominó el arte de hablar. Él decía: yo soy el viento y la multitud es el mar. Por lo tanto, yo muevo a ese mar, a quién, a esa multitud. ¿Todo con qué? Con la capacidad de expresarse. Y por supuesto que hay grandes discursos también como Cicerón. Y hay un discurso muy grande que a mí siempre me ha impactado, que dio Pericles. Pericles dio un discurso muy vibrante y muy elocuente, incluso que hoy en esta época actual debe de servirnos a nosotros como una docencia política y como ciudadanos de bien. 500 años antes de Cristo, Pericles daba un discurso en Atenas cuando ingresa su ejército, victorioso, cierto, pero con muchos heridos. Viene en una carreta, muertos, heridos, y algunos que estaban en buenas condiciones. Y él, ante la plaza de Atenas, dice lo siguiente. Dice: aquí en Atenas todos estamos interesados en el manejo de la cosa pública. No hay lugar para aquellos indiferentes, aquellos que se consideren que son indiferentes ante el manejo de la cosa pública, los consideramos peligrosos. ¿Quién decía esto? Decía Pericles 500 años antes de Cristo. Y si eso lo trasladamos a la época actual, al mundo moderno, vamos a encontrar que en nuestro país, por lo menos, existe una gran indiferencia por el manejo de la cosa pública. Estamos muy supeditados en nuestro propio interés privado y no en el interés público. Y eso trae como consecuencia, en definitiva, que esta indiferencia solamente ingresen a la política, disculpen la palabra, ciertos fascinerosos, que lo único que hacen es pensar a ingresar a la política con el único objetivo de favorecerse. Y en ese devenir, lo que ellos han ocasionado es que se distorsione la esencia de la política. La política es un arte, la política es una ciencia, la política es el arte de gobernar, es el arte de servir, es el arte de crear, es el arte de proyectar, es el arte de construir, es el arte de dar lo mejor de uno mismo para construir una sociedad donde haya oportunidades para todos. Y es por eso que ahí también entra otro tema en el orador, que son los principios fundamentales y valores fundamentales. Puede ser que ustedes se encuentren con grandes oradores. Por ejemplo, el caso de Hitler. Hitler era un gran orador, impresionante, gesticulaba de manera permanente, quería ser
una diferencia con otros. Pero yo estaba analizando y la otra conversando con personas entendidos en la materia. Ellos psicológicamente decían que Hitler hacía esos gestos porque él prácticamente se estaba haciendo parte de su ego, que lo estaba exteriorizando. En política, cuando ustedes den un discurso para transmitir un mensaje, ¿saben cuál es el único secreto? Que tengan pasión. La pasión es la que a ustedes le va a hacer que se haya una empatía con el público. La pasión en transmitir por lo que ustedes están haciendo. Si ustedes llegan a un auditorio, ya sea familiar, ya sea académico, ya sea sindical, ya sea gremial, ya sea vecinal, si no lo dicen con pasión, con energía, definitivamente ese discurso no va a tener el efecto que ustedes quisieran tener. La oratoria, el arte de comunicarse, a ustedes les va a abrir muchas puertas, en la parte profesional, en la parte académica, incluso hasta la parte espiritual, algo que jamás debemos de olvidar también. Yo no quiero quitarle más tiempo. Agradezco al correligionario Falconín por haberme invitado a esta primera charla y prácticamente en mi calidad de presidente del partido, darles la bienvenida también a esta casa política. Son bienvenidos ustedes. Acá tenemos siempre un espíritu amplio, un espíritu democrático. Buscamos ser sanos, digo buscamos porque no somos perfectos, y es en ese sentido que con la venia de Hugo Falconín declaro inaugurado este ciclo de charlas de lo que significa el arte de hablar, el arte de comunicar. Muchísimas gracias. Éxitos. Miren, antes de concluir, no les digo suerte, les digo éxito. ¿Cuál es la diferencia? Dicen suerte los mediocres. Éxito es de los hombres y mujeres de buena voluntad y que tienen una capacidad muy grande para progresar. En ese sentido, les reitero, éxitos en su vida personal, profesional y, por qué no decirlo, en la vida